Deuteronomio, capítulo 32, versículos 26 al 29, por favor. Deuteronomio, capítulo 32, versículos 26 al 29, dice la bendita palabra del Señor: yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová, porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Amén. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de tu bendita presencia, reconociendo que toda bendición proviene de ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que tomes el control, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente, y que permitas que todos los que somos parte, Señor, de esta tu casa, podamos el día de hoy, Señor, escuchar tu voz. Háblanos, por favor, y permítenos avanzar, permítenos crecer y permítenos recibir lo que tú has preparado para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Amén y amén. Dele, por favor, un aplauso a nuestro Señor, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabe qué hermoso es poder ver? Aunque usted dirá, hermano, ¿qué tiene de hermosa esa palabra que está tremenda? Es hermoso saber cómo el Señor se preocupa por su pueblo, se preocupa por nosotros. Mire que es tremendo escuchar, hermano, que el Señor diga este tipo de palabras a su pueblo, a su nación, a su familia, si usted lo quiere aplicar de esta manera, porque ¿sabe qué feo es escuchar de parte del Señor que no tenemos entendimiento, hermano? Que no hay entendimiento en nosotros por causa de no tener consejo. Eso es algo que preocupa, porque yo creo que todos nosotros hemos recibido alguna vez un consejo. Yo creo que todos nosotros hemos buscado un consejo y hemos encontrado una respuesta. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabe que los consejos provienen de parte del Señor cuando nosotros vamos con la persona adecuada? ¿Se acuerdan ustedes del consejero Aitofel, que era considerado como alguien que al dar un consejo podría decirse que era el mismo Señor hablando? ¿Se acuerda de él o no? Y ese personaje, mire que en su momento daba los consejos más tremendos y los consejos de mayor bendición, pero cuando viene ahora sí que a sublevarse el hijo del rey y toma por consejero a Aitofel, le da un consejo que viene a ser la ruina de ese hombre que se rebeló a su padre. Porque le dijo, toma las concubinas de tu padre, llégate a ellas delante del pueblo y vas a ver tu victoria. ¿Y sabe qué tremendo es mirar su derrota por causa de un mal consejo? Pero nosotros tenemos que aprender entonces que el consejo lo tenemos que tomar siempre de parte de aquellos que el Señor levanta para aconsejar. ¿Por qué? Porque son los que han sido delegados, son los que han sido instruidos o son los que en su momento son preparados para poder dar el tipo de consejo que nosotros necesitamos a través de lo que estamos padeciendo o de lo que estamos sufriendo. Yo quiero que usted hoy mire qué hacer cuando no se es una nación con entendimiento. ¿Qué hacer cuando no tenemos entendimiento como nación? Si usted quiere decirlo, como le decía yo, como familia, cuando no hay entendimiento como familia, entendamos, dígales hermano, entendamos que el Señor nos llamó con un propósito, nos llamó con una intención muy clara. Y si usted de verdad cree que el Señor lo llamó para ser bendecido, usted tiene que declarar que Él lo llamó para ser bendecido. Y a lo mejor usted dirá, pero ¿por qué tengo entonces problemas? ¿Por qué tengo situaciones difíciles? ¿Por qué estoy padeciendo este tipo de cosas? Dígale al que está a su lado, porque el Señor está preparando el camino para la libertad que tendrás en tu vida. ¿Sí lo cree usted? Él preparó el camino para la libertad de los que sacó de Egipto. Preparó el camino, pero muchas veces no se entiende el proceso.
Pero cuando se llega a entender que el Señor tiene el control de todas las cosas, entonces sí podemos ver que va a haber una victoria en nuestro camino. ¿Sabe qué hermoso es saber que el Señor ha preparado para usted, ha preparado para su familia un camino de libertad? ¿Sí cree que es hermoso o no? Como que tiene sueño para que le pasen un vaso con agua helada. A ver si así dice, ¡ay, Señor! Y se activa, porque mire qué hermoso es poder ver que el Señor quiere traer cambios a nuestras vidas. Pero, ¿sabe, hermano? Le voy a hacer una pregunta y espero que en esta pregunta usted pues deje ir toda su honestidad. Deje usted ir todo aquello que el Señor va a escuchar en este momento y que Él vea si es cierto o falso, como dicen por ahí. ¿Qué nación seremos nosotros? ¿Una nación con entendimiento o una nación sin entendimiento? ¿Qué nación seremos usted y yo, hermano? ¿Miramos a nuestra familia con el entendimiento de cambiar las cosas en el Señor? ¿Miramos a nuestra familia sin entendimiento porque no está corrigiendo las cosas que el Señor le ha mandado corregir? Pregúntele por favor a su hermano de al lado, ¿qué nación eres tú? ¿Qué nación eres tú? Porque usted y yo necesitamos ver que como pueblo de Dios tenemos que tener entendimiento en muchas cosas en el camino del Señor. Es necesario que el entendimiento venga a nosotros. Quizá estamos nosotros caminando sin entendimiento, hermano. ¿Y sabe por qué se pierde el entendimiento en el pueblo de Dios? ¿Si lo sabe o no lo sabe? Porque mire, vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 6. Versículo 32. Si usted me va a hacer aquí una serie de preguntas, si usted quiere, mire, Proverbios capítulo 6, versículo 32. ¿Qué dice la palabra del Señor? Quiero que lo lea conmigo para que vea que no le estoy aumentando ni le estoy quitando nada. ¿Ya lo tiene? Dice, mas el que comete adulterio, ¿qué dice? Es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Esta versión que le leí es la versión de las Américas. Entonces, mire cómo dice aquí, hermano, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Y usted me dirá, hermano, ¿sabe qué? Yo nunca he adulterado, yo nunca le he faltado a mi esposa, yo nunca le he faltado a mi esposo, y yo no soy un adúltero. Qué bueno, gracias a Dios por confirmármelo. Pero yo quiero que usted entienda algo, que el adulterio no solamente es con el cuerpo físico hacia otra persona, sino también con nuestros pensamientos, con el desvío del corazón hacia otras culturas, hacia otras religiones, hacia otros evangelios. Ese adulterio es el que viene a corrompernos a nosotros. Por lo tanto, se pierde el entendimiento del Señor. ¿Alguien de ustedes ha adulterado con otros dioses? ¿Con otras religiones? ¿Con otras culturas? Pregunto, ¿con otro evangelio? ¿Con otras mentalidades, hermano? Y entonces podemos ver que no solamente es un adulterio físico con una persona, sino con lo que vivimos o vemos continuamente. Y sabe que ahí es donde se pierde el entendimiento, porque se desvía uno de lo que es nuestra meta o nuestra visión. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen en la madre del Hijo de Dios? Porque es una enseñanza que se da. Pero ¿de qué manera lo creemos? ¿De qué manera lo vivimos? ¿De qué manera lo ejecutamos? ¿Como la madre del Hijo de Dios o como la madre de Dios? Porque a nosotros nos la presentan bonito como la madre de Dios, cuando no es así. Dígale, Dios es Dios, el Hijo es el Hijo, por lo tanto no es la madre de Dios. Entonces necesitamos entender que muchas veces por no saber ver o no saber escuchar, hacemos cosas que no son las correctas y nos dicen, pues todo es igual, todos hablan de Dios, todos hablan de lo mismo y todos te llevan al mismo camino. Dígale a su hermano, no, hay algunos caminos que llevan a perdición y otros llevan a la presencia del Señor. Hay algunos caminos que nos llevan al... ¿Dónde estaba el sacerdote que estaba con Lázaro? ¿Dónde estaba?
O sea, no todos los caminos nos llevan al Señor. Unos se van al Seol y otros se van al seno de Abraham, a ser consolados, a ser apapachados. ¿A dónde quiere ir usted? ¿A dónde quiere llegar usted? Entonces nosotros necesitamos entender que cuando no hay entendimiento, perdón por la redundancia, podemos perder las bendiciones de Dios a nuestra vida. ¿Alguien de aquí se considera parte del ejército de Dios? ¿Sabe que el que se considera parte del ejército de Dios tiene una identidad de soldado? Entonces tiene que caminar como soldado. ¿Alguien se considera hijo de Dios? Entonces, ¿como quién tiene que caminar? ¿Como soldado o como quién? Como hijo de Dios. Y mire que la preparación del soldado es muy diferente a la preparación de los hijos. ¿Cómo tenemos que caminar nosotros para poder decir, soy un hijo de Dios, estoy esperando las promesas del reino, un día estaré delante del Señor, un día alcanzaré las promesas de Dios, un día disfrutaré cada bendición de Dios? ¿Cómo poder acceder a todo eso? En la preparación que yo tenga, en el conocimiento, en el entendimiento que yo tenga de lo que hago, podré entonces acceder a las bendiciones de Dios. Como parte del pueblo de Dios, necesito tener entendimiento. Dígale a su hermano, tú y yo necesitamos tener entendimiento. ¿Sí lo cree usted? ¿Sí entiende usted que el entendimiento es necesario para el pueblo de Dios? Si no conocemos a nuestro Dios, si no entendemos a nuestro Dios, ¿cómo hacer lo que nos manda hacer nuestro Dios? Porque sabe, mire, mucha gente dice que usted y yo estamos locos y dirá usted, ¿si a poco nos conocen? Pues somos de la misma familia, todos somos cristianos, dicen. Por lo tanto, como somos cristianos, dicen los cristianos están locos, porque adoran a un Dios que no ven. ¿Y sabe que eso es lo más gracioso? Eso es lo más hermoso también para nosotros. Gracioso porque unos adoran dioses de palo, de yeso, de fierro, de oro, de lo que tengan ellos, los adoran. Y lo más hermoso es que nosotros podemos decir, no necesito que tenga figura, no necesito que tenga imagen, no necesito que sea de oro, ni de plata, ni de barro, ni de bronce. Yo solamente necesito saber que hay un Dios que me llamó y que a Él es el único que debo de adorar y que no necesito verlo para adorarlo, hermano. Es lo que yo tengo que entender como hijo de Dios, porque es lo que me enseña la palabra. ¿A quién adoramos nosotros? ¿A quién adoramos nosotros? Hay gente que adora a sus ídolos que ha formado, como le he enseñado en otras ocasiones. Adoran a su Dios dinero, adoran a su Dios bienes, a su Dios posesiones, a su Dios cosas materiales. Y entonces podemos ver que se desvirtúa, se pervierte o se vuelve uno un adúltero con el Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que donde tú pones tu corazón, ahí está tu recompensa. Si tu corazón está en el Señor, tu recompensa estará en el Señor. Si tus bienes están en el Señor, tus bienes estarán en la presencia del Señor también, allá en el cielo. ¿Cuántos quieren estar un día en el cielo? ¿Sí le gustaría estar en el cielo? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer? Dígame usted, hermano, ¿qué estaría dispuesto a hacer? Dígale a su hermano, lo primero que tenemos que hacer es tener entendimiento en la palabra del Señor. Porque es lo que nos va a llevar a la presencia del Señor. ¿Sabe, hermano? ¿Cuántos conocen a Jesús? ¿Cuántos conocen a ese Hijo de Dios? ¿Cuántos lo conocen? Perdón por la expresión, ¿verdad? Porque se vaya a enojar, diga, ¿por qué le dice a ese? Perdón. Pero, ¿sabe? ¿Cuántos conocen al Hijo de Dios? ¿Cuántos saben que tienen la más grande oportunidad de llegar al reino de los cielos a través de Él? ¿Cuántos saben que ha habido un acercamiento de Él con usted? Porque dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y sabe qué interesante es saber que el reino tiene figura? Que el reino tiene identidad de hombre. Y entonces podrá usted decir a lo mejor, yo pensé que allá en el reino de los cielos iba a haber puros palacios. Pero déjeme decirle que el reino de los cielos tiene una identidad y es la del Hijo de Dios. Si yo entiendo que Él es la mayor bendición y la mejor oportunidad para poder entrar a ese lugar donde solo Él me puede llevar,
tengo que aprender a vivirlo y a disfrutar al Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen? Entonces, mire, si el Señor Jesús es un Dios de bendiciones, ¿cómo tengo que ser yo? Si el Señor Jesús es un Dios que perdona, ¿cómo tengo que ser yo? Si el Señor Jesús es un Dios que libra a los pecadores de sus pecados, ¿cómo tengo que ser yo? ¿Cómo tengo que ser yo? ¿Usted le conoce algún pecado a alguien? ¿No le conoce pecado a nadie? ¿O ha decidido olvidar los pecados de todo mundo para que usted sea como el Hijo de Dios? Porque eso es lo que yo tengo que ver, ¿verdad? Ah, sí, pero ya se me olvidaron sus pecados. Acuérdate que dice la palabra que con la vara que mides, te van a medir. Y si tú eres aquel que saca los pecados de todo mundo, un día te van a decir, hey, usted, venga para acá. Déjeme, mire, es más, siéntese porque se va a cansar de todos los pecados que le voy a nombrar ahorita. Imagínese cuando el Señor nos llame a cuentas, hermano. Y nos diga y no alcance usted a terminar de oírlos, son tus pecados. ¿Qué diría usted, hermano? Si cuando se entera usted que alguien se enteró que cometió un pecado, no se quiere ni presentar a la congregación. O es de los que dicen, trágame tierra, ¿cómo le dijeron? Y más al pastor que desde arriba me ve. ¿Qué hacemos nosotros para cambiar esa condición? Seremos de los que decimos, el Señor tiene control de todo, solo Él te puede llamar a un juicio, solo Él te puede declarar culpable e inocente, solo Él es el único que tiene la capacidad de decir, es usted un pecador. ¿Se acuerda de esa mujer, hermano, que llevaron a los pies del Señor Jesús? Y cuando la presentaron, le dijeron, la agarramos en el pleno acto, Señor, como diciendo, mira, tenemos las pruebas aquí en la mano, Señor. Mira, vela. Antes di que le pusimos un chal porque si no la traemos así como la agarramos, Señor. Imagínese, hermano. Si era antes para una acusación, tiene que haber testigos. Testigos que vieron lo que estaba haciendo la mujer. Imagínense cuántos no fueron para testiguar, hermano. Cuántos no fueron capaces de decir, sí, aquí hay una mano que atestigua, acá hay otra por si necesitas saberlo. Qué tremendo es eso. Porque cuando no hay entendimiento, juzgamos por lo que oímos, juzgamos por lo que nos dicen. Pero cuando hay entendimiento, mire, Él se puso a escribir ahí en la tierra. Y de repente, mire que los que estaban ahí juzgando empezaron a irse, porque Él dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primer piedra, pero si la va a arrojar, déle bien en la cabezota, de haber dicho el Señor. Y una vez que quede ahí. Pero sin embargo, dice la palabra, que nadie arrojó las piedras, sino que las empezaron a tirar. Y entonces cuando el Señor Jesús voltea y le dice a la mujer que habían agarrado en pleno acto, le dice, ¿quién te acusa? ¿Dónde están tus acusadores? Ella dice, pues ya no hay ninguno. ¿Sabe qué hermoso es cuando el entendimiento está en la gente? Porque es capaz de decirle al pecador, vete y no peques más, le dice. Eso abre la puerta para que el que pecó mire que la misericordia de Dios está presente en todo momento, hermano. Es lo que abre la puerta para poder ver que hay un Dios que de verdad existe, que no juzga, que no cuestiona y que no te sentencia sin conocer realmente lo que pasó, hermano. Mire que eso es hermoso. Eso es hermoso, Señor. Déselo fuerte al Señor, hermano. Mire, Él no mira como tú y yo miramos. Él no ve como nosotros miramos. Porque ciertamente dice la palabra del Señor, yo no miro lo que el hombre mira. Yo miro lo que he puesto dentro.
¿Qué puso dentro de ti el Señor? ¿Qué puso dentro de ti? Hay dos cosas que hay dentro de nosotros de parte del Señor: un alma y un espíritu. Déjame decirte algo. ¿Quién está ganando la batalla allá adentro? ¿El alma o el espíritu? ¿Quién está ganándola? ¿Aquel que cree verdaderamente que es el Hijo del Padre de los Espíritus? ¿O la está ganando el alma, que te está llevando a confrontarte, a tener pensamientos que no son correctos quizá delante de Dios? A estar peleando con tu esposa, a estar peleando con tu hijo, a estar peleando con tu vecino, a estar peleando con tu amigo o amiga. Porque el alma, como muchas veces dice, no me entienden, deja salir lo suyo, las frustraciones, las situaciones que le están afectando. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no hay un entendimiento. Porque no ha entendido que lo que está pasando no es, hermano, algo que el Señor esté permitiendo. ¿Cree que el Señor quiere que usted esté sufriendo siempre? Aunque dice la palabra que habrá aflicción en nosotros, no dice será perpetua, será eterna, nunca tendrá fin la aflicción de ustedes, ¿verdad que no dice? Entonces, ¿por qué el alma se deja llevar por tantas situaciones? Dígame usted. ¿Por qué cree usted que el alma quiere echarle a perder la vida a usted? Cuando no es así. Porque si el Señor puso el alma y el espíritu dentro de nosotros, es porque puede haber una perfecta comunión entre ellos, hermano. ¿Sabe? ¿Se atrevería usted a preguntarle a su esposa o a su esposo, si está a su lado, ¿quién eres tú, mi amor? ¿El alma o el espíritu? ¿Por qué? Porque dice la palabra que ahora somos uno. ¿Quién toma el papel del alma? ¿Quién toma el papel del espíritu, hermano? Para poderle decir al Señor, henos aquí, Señor, como uno solo, conformes en alma y espíritu, para recibir tu consejo, Señor, y para ejecutar lo que tú has dispuesto para nosotros, Señor. ¿Seríamos capaces de confrontar esa situación? Porque a lo mejor uno dice, no, yo soy el alma, no necesitas decirme que eres el alma si se ve. Solamente te la pasas discutiendo y peleando. No, que tú eres el espíritu porque a cada rato estás ore y ore y ore. Pero ¿por qué no decir, sabes una cosa? Si los dos somos uno, ¿por qué no vivir la etapa del espíritu ambos y la etapa del alma ambos, hermano? ¿Por qué no decirlo así? Nada de que en ti el alma y en mí el espíritu, sáquese a su casa y somos uno y los dos tenemos alma y los dos tenemos espíritu y los dos vivimos la misma experiencia y los dos disfrutamos lo mismo, porque el que habita en nosotros solamente es el Señor, hermano. Que poderlo enfrentar, porque el entendimiento es el que nos hace declarar que el Señor está con nosotros. ¿Alguien cree que el Señor está con usted? ¿Verdad que desde el momento en que usted hoy pudo estar en la casa del Señor, puede decir, tú estás conmigo, Señor? Tú estás conmigo, Señor. Y es necesario que yo tenga entendimiento, Señor. Pero, ¿qué tipo de entendimiento necesitamos tener nosotros para demostrarle al mundo que tenemos entendimiento? ¿O qué tipo de entendimiento debiéramos de tener, hermano? ¿Qué tipo de entendimiento? Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos 2 y 3. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos 2 y 3, dice la palabra del Señor. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. En aquella mujer de buen entendimiento, aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Mira, hermano, ¿nunca le ha dicho a su marido, eres un Caleb?
O eres un Calebcita. Nunca le diga porque se va a enojar con usted y le va a dar una trompada, hermano. Porque se va a sentir ofendido, hermano. Imagínese Nabal. ¿Cómo era ese Nabal? Hermano, nada más le decían presta una feria y se enojaba. Le dijeron, ¿sabes qué? Es necesario que apoyes al ejército del rey. Es necesario que compartas unas tortas al ejército del rey. Que le mandes ahí un poco de vino al ejército del rey. ¿Y qué dijo? ¿Qué sé qué? Todos los que vienen agarren sus chivas y váyanse. ¿Qué le mande yo al rey? Ni que nada. ¡Órale! Era un poco macizo. Y dice que era muy rico, fíjese. ¿Quiere decir que los muy ricos son un poco macizos? ¿Ok? Porque mire cómo después, usted que ha leído la historia, se acordará que van y le dicen a Abigail, fíjate que tu esposo se acaba de meter en un problemón. Y yo sé que tú que tienes buen entendimiento, puedes sacarnos de esta situación. Fíjese cómo ellos ya sabían que el juicio del rey no solamente iba a arrasar a Nabal y a Abigail, sino a todos los que estaban con él. Por eso usted y yo necesitamos tener un buen entendimiento, sabiendo que lo que alguno de nosotros hacemos va a traer un juicio sobre los nuestros. Mire cómo Abigail, hermano, mujer entendida, agarró y le dijo a los criados, preparen tortas de pasas, preparen y carguen las mulas y vayamos allá donde está el rey y ustedes no se metan, por favor. Yo voy a hablar con el rey, le dijo. Yo voy a presentar esta ofrenda al rey y voy a buscar que cambie su actitud. Sabe que así debieran de ser, con todo respeto, todas las mujeres. Debieran de ser Abigailes, porque yo creo que no ignoran la dureza del corazón que podemos tener como esposos nosotros. Y acercarse al Señor y decirle, Señor, mira, aquí está esta ofrenda, Señor. Aquí está mi tiempo de oración, Señor, por el insensato de mi marido. Que mira, puros problemas nos busca, puras broncas trae para nosotros, pero aquí estoy yo, Señor. Aquí está mi ofrenda, Señor. Orando estoy delante de ti para pedirte perdón por lo que Él hizo. Que no venga el juicio sobre nosotros, Señor. Que no venga la actitud que diga el esposo, pues ya lo hice, ya qué. No, Señor, no lo permitas. Por eso es necesario que usted y yo tengamos buen entendimiento para poder acercarnos al Rey, al Señor, y decirle, perdónalo. Mira, tal es mi disposición para buscar el perdón, que aquí están estas mulas cargadas para bendición de tu ejército, Señor. ¿Alguien se atrevería a decirle así al Señor? ¿Alguien se atrevería a enfrentar la situación? Porque no ignoramos cuando cometemos errores, hermano. Pero a lo mejor se da el caso que en lugar de ser un Nabal, hermano, hombre, a lo mejor sea un Nabal mujer. Y que la insensata sea la mujer. Y que saque de casillas al hombre. Y que saque y lo haga explotar. Y que por eso luego diga, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Sabe que es el momento de que se reflexione? Que seamos, hermano, inteligentes. Que seamos nosotros entendidos y podamos decirle, Señor, pues perdona a mi esposa, Señor, porque la regó. Pero ¿qué hay, hermano? Si ambos no tenemos la capacidad de acercarnos a Dios. ¿Sabe, hermano? Yo creo que en algunas ocasiones tanto esposos como esposas hemos cometido fallas o errores, ¿verdad? Creo que hemos cometido errores que no nos permiten avanzar o que no nos permiten crecer. Pero si nos hemos dado cuenta de nuestras fallas o de nuestros errores, podemos decirle al Señor, Señor, aquí estamos los dos. Fuimos insensatos, fuimos imprudentes. Ayúdanos, por favor. O alguno no se ha equivocado como matrimonio. Creo que hemos cometido muchos errores a lo largo de nuestro camino. Aún ya estando casados, hermano.
Aún estando casados y conociendo del Señor, ¿cuántos errores no habremos cometido? ¿Cuántos? Dígale a su hermano, yo necesito una Abigail en mi casa. ¿Alguien necesita una Abigail en su casa? Para que usted le pueda decir también como esposa, yo también necesito una Abigail en mi casa. Que sepa enfrentar las cosas, que sepa pedirle a Dios y que sepa que el entendimiento va a traer cosas buenas para nosotros. Amén. Ahora mire, Proverbios capítulo 13, versículo 15, mire lo que dice. Proverbios capítulo 13, versículo 15 dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El buen entendimiento da gracia. Dígale a su hermano, necesitamos un entendimiento que dé frutos. Que dé frutos. Un entendimiento que te lleve a tener frutos, hermano. Dice que aquí que el buen entendimiento da gracia. ¿Sabe, hermano? ¿Habrá gracia en nosotros? ¿Seremos gratos a otras personas? ¿Nos buscarán otras personas por lo que miran en entendimiento con nosotros? ¿Nos buscarán y buscarán un consejo y buscarán una palabra o buscarán en nosotros algo de lo que Dios nos ha dado, una oración, una bendición? ¿Qué buscarán en nosotros? ¿Habrá ese entendimiento que ya está dando frutos en nosotros? O a lo mejor no hay frutos. Pero ¿por qué no pueden haber frutos en nosotros? Cuando ciertamente como hijos de Dios, los frutos deberían de ser evidentes, hermano. Evidentes. Donde quiera que se paraba el Señor Jesús, se veían los frutos inmediatamente. Tanto los espíritus del enemigo como los que estaban ahí presentes como hombres, miraban los frutos del Hijo de Dios. Y esta es una nueva doctrina, decían algunos. Míralo. Esto no se había visto antes, decían ellos. ¿Por qué? Porque miraban liberaciones, porque miraban que había prodigios, porque miraban que había milagros. Y entonces decían, ¿qué nueva doctrina es esta? Decían. ¿Sabe? Qué hermoso sería que cuando usted anda por un lado, hermano, la gente pudiera decir, ¿qué nueva enseñanza es esta? ¿Qué nueva doctrina es esta? Hablan y la gente acepta al Señor. Hablan y la gente es liberada. Levantan las manos y la gente es bendecida. Y vienen los frutos del Espíritu a sus vidas. ¿Sabe qué hermoso es eso? Pero dígame, ¿cuántos creen que... A ver, levante su mano derecha. ¿Cuántos creen que en esa mano hay poder? Practica ese poder que Dios le ha dado. ¿Sabe? No necesita imponerle la mano a nadie. Puede usted levantar su mano y declarar desde aquí, hacia quien usted quiere mandar la bendición, que habrá cambios en su vida, hermano. Si usted sabe que alguien está caminando en obscuridad, dígale, Señor, que la luz venga a sus ojos, Señor. Declaro que habrá un cambio en su vida. Pero ¿cuántos lo creen? Porque mire, creer es ejecutar, hermano. Creer es declarar que pasarán las cosas. Creer es hacerle ver a la gente que tanto creo en el Señor, que ellos también mirarán la victoria del Señor en su vida, hermano. Pero ¿cuántos podemos decir, mi entendimiento me permite saber que Dios me ha dado un poder para declarar, para bendecir, hermano? ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? ¿Hay alguien aquí todavía? Entonces yo quiero que entienda que Dios le ha dado cosas grandes, hermano. Nos ha dado tanta bendición que estamos desperdiciando la bendición de Dios. A lo mejor hemos caminado por años, hermanos, sin entendimiento. Pero llegó el tiempo de empezar a desarrollar lo que Dios ha dispuesto para nosotros. ¿Sabe, hermano? Mire, Salmo 136, versículo 5. Salmo 136, versículo 5 dice, al que hizo los cielos con entendimiento
porque para siempre es su misericordia. Mire, usted dirá, yo no me puedo comparar con el Señor, pero sabes, hermano, la herencia generacional, la herencia genética que te ha dado Dios, déjame decirte algo, te permite tener esas bendiciones de Dios, hermano. ¿Sabe, hermano? Qué hermoso es entender que debo de tener, mire, en mí un entendimiento creacional. Usted tiene que declarar sobre los suyos ese entendimiento creacional. No, que yo veo puros fracasos en mis hijos. No, tranquilo, nada de que veo puros fracasos. Declárales bendiciones, declárales prosperidad, declárales que avanzarán, declárales que verán el fruto del Señor en sus vidas. No, es que yo no sirvo para nada, eso dices tú, pero lo que Dios hace, lo hace también, que vas a mirar los frutos de Dios en tu vida. Que ellos lo entiendan, hermano. Que ellos lo vean. No, es que yo no tengo oportunidades. ¿Quién dice? ¿Quién dice que no tienes oportunidades? Si lo que Dios te ha dado te permite tener no una, ni dos, ni tres, te permite tener abundancia en todo. ¿Quieres oportunidades? Dile al Señor, ahí voy otra vez. ¿Quieres otra oportunidad? Dile, ahí voy otra vez, Señor. Otra más te dará el Señor. Porque al que insiste, se le abren las puertas, hermano. ¿Sabe qué hermoso es poder entender que lo que Dios me ha dado lo tengo que poner en práctica? ¿Usted tiene hijos? Declare entendimiento en sus hijos. No, hermano, que ni a la iglesia vienen, no se preocupe. Son sus hijos. Declare que tendrán el entendimiento para tener un encuentro con el Señor. Oh, hermano, que están a larga distancia, no se preocupe. No ponga pretextos. Diga, todo lo puedo en Cristo. Y declaro que ellos estarán con el Señor. Y que seremos como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Que se mire la victoria, la intención de declarar lo que Dios le ha dado, hermano. Que ellos vean esa bendición, ese fruto. ¿Sabe qué hermoso sería escuchar una palabra quizá de nuestros hijos que nos diga, no sé por qué, a pesar de que no he estado en el camino de Dios, no sé por qué el Señor me ha guardado tanto. Y no sé por qué hoy tengo el privilegio de estar en la casa de Dios. Y que tú le puedas decir, yo sí sé por qué. Porque en mis oraciones nunca te han abandonado, nunca te han dejado. Y no me he cansado de orar por ti, hijo, por ti, hija, porque sé que son una bendición a mi vida. Pero ¿cuántos hijos no regresan al camino de Dios? ¿Cuántos hijos se van como el hijo pródigo? ¿Cuántos hijos se alejan de la casa? ¿Cuántos hijos se van con pleito de la casa? ¿Cuántos hijos le extraen a los padres lo que tienen? Pero ¿saben una cosa? El corazón del padre nunca se cierra al reencuentro con el hijo, hermano. Nunca se cierra. ¿Sabe qué es lo más hermoso del padre? Que aún después de haber sido despojado, tiene el encuentro con el hijo y es capaz de dar nuevamente lo poco o lo mucho que tiene, hermano. Es hermoso, hermano, saber que tenemos esa bendición en los padres. Saber que son tan generosos que mira, te llevaste lo poco, lo mucho que tenía, pero mira, aquí hay para comenzar de nuevo. Porque Dios nunca va a dejar al que bendice a sus hijos. Nunca. Padre, madre, tú que bendices a tus hijos, siempre vas a tener recompensa de Dios. Siempre. Porque te desprendes para darles. Porque sufres penalidades quizá para darles. Y no te importa pedir para bendecirlos. Dios te va a recompensar por cada desprendimiento que has hecho por tus hijos. Tú lo vas a mirar, hermano. Porque Dios recompensa.
a los que lo hacen con amor para los demás. Tú no sabes si al que le diste era el Señor. Tú no sabes si fuiste a pedir para darle al Señor en ese momento presente en tu hijo. Toma, continúa tu camino. Toma, sigue adelante. Toma, alcanza la meta. Toma, presenta tu examen. Toma, paga tu colegiatura. Toma, mire hermano, que lo que usted con esfuerzo le da a los hijos tendrá una recompensa poderosa de parte de Dios. Dios nunca nos va a dejar de su mano, hermano. Dios nunca nos va a olvidar. Por eso el entendimiento nos abre las puertas a la bendición. El entendimiento va a traer los cambios que nosotros necesitamos. Y es necesario ver cada bendición de Dios en nuestro camino, hermano. Pero mire, déjeme avanzarle, déjeme darle ya ahora sí el tema. Mire, ¿qué hacer cuando se es una nación sin entendimiento? ¿Qué hacer? Salmos 119, 120, versículos 124 y 125. Salmo 119, versículos 124 y 125, dice la palabra del Señor: haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Mire, hermano, dígale a su hermano, lo primero que tenemos que hacer para ser una nación con entendimiento es reconocer al Señor como Señor para pedirle el entendimiento. ¿Sabe? Cuesta trabajo reconocer al Señor como Señor, y más cuando no lo vemos, y más cuando no lo conocemos, y más cuando no lo hemos vivido, hermano. Pero ¿sabe? En el creer en Él está la recompensa. En el reconocerlo está la recompensa. Porque cuando alguien empieza a reconocer a un Dios que me muestra la palabra, a un Dios que me enseña la palabra, empiezan a venir los cambios a mi vida. A un Dios que no me jala las orejas para llevarme a hacer algo. A un Dios que no me agarra la mano y me dice, aquí lo quiero parado. A un Dios que no me jala con la llave china para llevarme a la iglesia. A un Dios que me muestra la palabra y que me dice, vive como dice aquí, hermano. Ahí es cuando viene el entendimiento a nosotros. Ahí es cuando me dice, todo te es lícito. Todo. Haz lo que se te pegue tu regalada gana. Pero no todo te conviene, dice. Wow. Entonces, ¿dónde queda el Dios que me presentaron que prohibía todo? Aquel que dijo, no tomes, no fumes, no te drogues, no te envicies. ¿Ya lo probaste? ¿Ya viste el efecto que te causó? Ahora entendiste que no todo te es lícito. Entonces ya probó, ya suelte lo que probó. Pero cuando no lo entendemos, hermano, perdone por la palabra, nos idiotizamos en ese vicio. Cualquiera que sea tu vicio. Porque dirá usted, hermano, yo no fumo, yo no me drogo, yo no me alcoholizo. No, pero ¿qué tal tomas café a lo mejor? Y no dejas el café para nada. 2 o 3 tazas a cada rato, hermano. ¿Qué no es un vicio? ¿Qué beneficio trae el café? ¿Qué beneficio trae? Los productores de café te van a decir, hace esto, limpia la sangre, da energía. ¿Será? Todo, hasta hace que no se te oxiden las tuercas, dice, antioxidante, dice. Pero todo en exceso causa consecuencias. Que quizá es sabroso, quizá es bueno, pero todo en exceso genera un mal. Por eso seamos prudentes, ¿verdad? Todo te es lícito, pero no lo lleves a un vicio. Señor, ¿ya probaste? Ya, hombre.
¿Para qué lo llevas a otro extremo? Cuando ya lo llevas a otro extremo y sobrepasas los niveles, vienen las consecuencias, hermano. Por eso necesitamos entender que debemos de tener ese entendimiento que da el Señor, hermano. El entendimiento que trae el Señor por medio de la palabra. Porque dice, enséñame tus estatutos. ¿Por qué dice, no peques? ¿Por qué dice, el que pecaba, ya, deje de pecar, dice? ¿Por qué? ¿Habrá algún beneficio? Cuando tú dejas de pecar, ¿habrá algún beneficio? Claro que lo va a haber, claro que lo va a haber. Pero si tú continúas con esa actitud de pecador, ¿a dónde te va a llevar? ¿Hasta dónde te va a degradar? Entonces yo tengo que entender que si no cambio, que si no corrijo, que si no dejo atrás esas actitudes, yo mismo estoy llevándome hacia el abismo. Nadie me está llevando, nadie. Yo mismo. ¿Sabe, hermano? ¿Qué dice la palabra con respecto a tu mujer? ¿Qué dice? Como que la trates como vaso, ¿qué? De Tupperware, dice, hermano. Como vaso, fíjese que ya ni le da el término de frágil. Dice más. Mira, hermano. ¿Qué es lo más frágil? ¿Perdón? Lo más delicado. Que si de repente ¡pac! Se cayó, ¡pum! Se hace añicos, hermano, ¿verdad? ¿Sabe? Así las trataremos. ¿Hay alguien ahí? Gloria a Dios. Pégale duro, pastor, dígale a su pastor usted, hermano. Pégale más duro. No, mire, ¿sabe, hermano? ¿Cómo las tratamos? ¿Cómo las hablamos? ¿Cómo les gritamos? ¿Sabe una cosa? No es de tu propiedad. No te costó. Lo tuyo, rómpelo. Lo de Dios, respétalo. Porque es de Dios. Y te la va a demandar. Y te la va a reclamar. Y cada jalón de greñas te lo va a contar, hermano. Porque no es tuya. ¿Sabe qué tremendo es eso? Tú y yo necesitamos tener entendimiento para lo que Dios nos ha dado. Necesitamos entender que, mire, está con nosotros por misericordia de Dios, hermano. ¿Hay algún gruñón aquí? ¿Hay algún enojón aquí? No vinieron los gruñones ni los enojones. Pero déjeme decirle algo. Se la va a demandar el Señor, hermano. ¿Por qué te enojaste con mi hija? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? No me hizo de comer. No me lavó mi ropa. No me planchó mi camisa. Ahora, ¿qué más? Suéltelo, va a decir el Señor. Saque. Ministre, se le va a decir el Señor. No hizo de comer, padre. Y fíjate, que el Señor te dijera, no hizo de comer, no lavó, no planchó. A ver, empecemos. ¿Con qué quieres que comencemos? No hizo de comer. ¿Por qué no hizo de comer? ¿Le diste gasto? Sí le di, padre. Gloria a Dios. ¿Qué hiciste? ¿Qué le mandaste a hacer de comer? ¿Para que no hiciera de comer? ¿O qué estaba haciendo? Es que le dije que planchara mi camisa. ¿Y lo que le diste para el gasto le alcanzaba? ¿O tú te imaginas que lo que tú das, como dice por ahí mi padre Víctor, con tus 20 varos, crees que le alcanza para hacer de comer? Lo que tú pides,
No lo que le alcance, lo que tú pides. ¿Y sabe qué triste es eso? Que uno argumenta y argumenta y argumenta para poder ejecutar un acto contra las esposas. Cuando no nos las dieron para ejecutarlas, nos las dieron para amarlas y respetarlas, hermano. ¡Ay, de perdida! Diga alguna de ustedes, ¡aleluya, Señor! ¡Ay, Señor! Alguna de perdida, hermano, que dijera, ¡ay, aleluya, Señor! Pero mire, hermano, ni ellas, hermano. Y déjame decirle que ninguna me dio una feria hoy, hermano. Pero bueno, el entendimiento es lo que nos va a llevar a alcanzar las bendiciones de Dios. El entendimiento va a transformar nuestras vidas. Por eso, cuando la nación no tiene entendimiento, se pierde, se pierde. ¿Se acuerda usted cómo sacó el Señor a la nación de Egipto? Y le dijo, hay una promesa para ti. Pero la nación no entendió la promesa de Dios. Y la nación empezó a refutar, empezó a cuestionar, empezó a juzgar a sus líderes, hermano, empezó a murmurar. Y mire, por falta de entendimiento, perdió la bendición de Dios. Por falta de entendimiento, toda la generación que salió se murió en el desierto. Y solamente los hijos que fueron naciendo son los que llegaron a la tierra prometida. ¿Saben? Usted y yo no podemos perder el entendimiento. Porque si perdemos el entendimiento andando en el desierto, podemos quedarnos y empezar a juzgar a Dios, y empezar a cuestionar a Dios, y empezar a pelear con el hermano, y empezar a pelear con la hermana, y empezar a decir una serie de tonterías que nos van a alejar de Dios y nos podemos quedar en el camino. Dígale a su hermano, ya caminé mucho como para quedarme aquí. Ya caminé mucho, ya estoy a punto de salir como para quedarme en el desierto, hermano. Nada de que mis generaciones, nada más, yo también quiero salir a la tierra prometida. Yo también quiero vivir la tierra prometida. Yo también quiero estar en la tierra prometida. Que lo entendamos. Porque si es promesa, si es bendición, la tengo que disfrutar yo también, hermano. ¿Estamos o no estamos? ¿Creemos que necesitamos el entendimiento o no? Mire, déjeme darle otra para terminar, para que ya no se enoje. Mire, Salmos 119, versículo 169. Miren lo que dice la palabra del Señor. Salmos 119, versículo 169. Dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Mire, hermano, ¿sabe? Usted y yo necesitamos pedirle al Señor que nos haga entender su palabra, hermano. Por medio de la palabra, tener el entendimiento. ¿Sabe para qué? Para que ninguno me diga tienes que hacer esto cuando no lo dice la palabra. Ay, pastor, y usted dice luego cosas que no dicen ahí. ¿Por qué? Es que usted me la aplica de una forma y ahí no dice. ¿Será entendimiento? ¿O qué será? Para que nosotros le podamos decir al Señor, Señor, yo quiero eso, Señor. Yo quiero el entendimiento de tu palabra. Para poderla compartir, para poderla enseñar, para poder cambiar, Señor. ¿Sabe que nuestros hijos necesitan ver siempre cambios para que ellos tengan cambios? Primero tú. Y siempre hay palabras como esas para que ellos puedan hacer un cambio. ¿Por qué siempre quieren que nosotros cambiemos primero? ¿Por qué? ¿Habrá alguien ahí? ¿Por qué los hijos quieren que los padres cambien primero?
Usted y yo necesitamos entender que si desde un principio nosotros los educamos en una enseñanza, ellos no podrán cuestionarnos ni decirnos primero tú. No, porque el ejemplo lo viven diario, porque el ejemplo lo tienen diario y la enseñanza la practican diario. No pueden decir primero tú, te lo estoy enseñando, tengo años enseñándote la obediencia, obedece. Tengo años enseñándote el respeto, respeta. ¿Saben que se ha perdido el respeto? En muchas áreas, pero sobre todo en la familia. Y llegó el tiempo de retomar la enseñanza arcaica de los abuelos. ¿Qué le cuento? Porque los abuelos, con la mirada te decían que... ¿A poco no? No tenían mirada de toro loco, de autoridad, hermano. Y sabían lo que estabas nada más casi pensando con verte, hermano. ¿Por qué? Porque caminaban en una autoridad, hermano. Sabían cómo vivir una autoridad. Pero llegó el momento en que se perdió eso por causa de la tolerancia. Y la tolerancia vino a deformar la autoridad de los padres, la herencia de autoridad sobre los hijos. Y entonces empezó por ahí a promulgarse una frase entre toda la nación que decía, cada quien su vida. Y el cada quien su vida vino a deformar la autoridad de los padres. Es mi hijo, yo sé cómo lo educo. Pero cuando se está dando de topes, ¿qué hago? Ahí están los problemas. El entendimiento genera que las cosas se hagan como deben de ser. La falta de entendimiento deforma lo que el Señor ha creado, hermano. Por eso necesitamos caminar el entendimiento que nos lleve a la luz. Porque llegando a la luz tendremos vida en el Señor, hermano. Si caminamos en entendimiento, haremos las cosas que el Señor ha dispuesto para nosotros. ¿Alguien de aquí se atrevería a decirle en esta noche al Señor, Señor, dame entendimiento? Dame entendimiento para vivir lo que viene, Señor. Y no lo quiero espantar, pero necesita entendimiento para lo que viene este año. Necesitamos entendimiento para saber que el Señor está con nosotros, para saber que Él ha prometido y cumplirá, para saber que Él en todo momento estará a mi lado, hermano. Y por muy difícil que vea yo la situación, poder entender que Él no me ha dejado de su mano, que sigo en la mano del Señor. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he expuesto tu palabra, mi Dios. Y te pido en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que tomes el control de cada uno de los que estamos hoy aquí en tu casa, mi Dios. Permítenos en el nombre de Jesús poder ver